Filipenses capítulo 1, versículo 1. Vamos a dar la lectura a la porción de esta noche. Y acompáñenme por favor, capítulo 1 de Filipenses, versículo 1, dice la escritura: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos, y los diáconos. Repito otra vez el único versículo de esta noche, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Amén. Oramos. Señor y buen Padre, te damos las gracias. Te bendecimos, Señor, en esta noche, Padre, y rogamos que sea tu presencia en este local, que sea tu presencia en nuestras vidas, que sea tu presencia, Señor, en el mensaje también, llegando, Señor, al corazón de aquellos, Padre, que anhelan cada día más crecer un poco, Señor, en tu palabra, crecer un poco en conocimiento, Señor, ir conociéndote un poco más a ti, Señor amado. Háblanos, Padre, que tu palabra, Señor, nos guíe, nos instruya, Señor, y podamos crecer cada día un poco más, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Padre. Amén. El tema que vamos a estar llevando a cabo en esta noche lleva por título la organización de la iglesia local. La organización de la iglesia local. Ciertamente que cuando hablamos de organización pudiéramos pensar en todos los elementos y en todo aquello que implica organizar, o la organización, valga la redundancia, de la iglesia, hermanos, ¿verdad? Pero muy lejos de todo eso y de lo que pudiera ser a lo mejor las áreas que se puedan desempeñar dentro de la iglesia, hay tres elementos que son los principales, que son los que tienen que, o resaltan, mejor dicho, no que tienen que, sino que resaltan, ¿verdad?, en lo que es la organización de la iglesia local, ¿verdad? Y de allí, después de esos tres elementos, ¿verdad?, de ahí se deriva todo lo demás dentro de la organización de una congregación, ¿verdad? Y estos tres elementos, hermanos, son los ancianos, los diáconos y los santos, ¿verdad? Y los vamos a ver detalladamente cada uno de estos tres elementos, ¿verdad? Los ancianos, los diáconos y los santos, porque de ello, hermanos, se mueve, o en ellos se mueve todo lo que es la congregación, ¿verdad? Entonces vamos a entrar al tema un poco extenso hoy en esta noche. Espero que nos dé tiempo para terminar. Vamos a hablar en primer lugar acerca de los ancianos. El título de pastor, hermano, o anciano, obispo o presbiterio se refiere al mismo, ¿verdad? En algunas congregaciones le llaman el presbiterio, que es común. No llaman a pastores. En otros casos le llaman obispos, ¿verdad? En nuestro caso muy particular, nosotros llamamos al que está encargado, o al que está enfrente, como en mi caso, ¿verdad?, pastores, ¿verdad? Pero en realidad se refiere a la misma posición. Si estamos hablando de pastores, ancianos, obispos o el presbiterio, nos referimos al mismo oficio o a la misma posición dentro de la iglesia, ¿verdad? Los nombres se pueden usar en diferentes maneras y, como repito, eso no va a cambiar nada, ¿verdad? Siempre se está refiriendo al mismo cuando hablamos de los ancianos, ¿verdad? Ahora, dentro del grupo de los ancianos, ¿verdad?, que están dentro de la congregación, hay dos tipos de ancianos, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros manejamos localmente. Probablemente en algunas otras congregaciones o denominaciones, ¿verdad?, lo muevan o lo manejen de otra manera, pero hablamos localmente nosotros, ¿verdad? Se maneja de dos maneras, ¿verdad? Y vamos a la escritura para que lo podamos ver, de una manera más bíblica. Primera de Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, aquí ya nos está hablando, si nosotros tenemos cuidado en la lectura, nos habla de dos tipos, ¿verdad? Los que trabajan para predicar y enseñar, y los que
gobiernan, ¿verdad? Entonces, aquí ya vemos la diferencia entre esos dos tipos de ancianos, ¿verdad? Entre los que enseñan y los que y predican, es, digamos, un oficio, y los otros ancianos es otro oficio, pero dentro de la misma iglesia local, ¿verdad? El que tiene digamos, el privilegio de llamar a los ancianos es el anciano que enseña, o el anciano ministro, en este caso, ¿verdad? Vamos a leer una porción, Tito capítulo 1, versículo 5. O sea, los ancianos, como lo vemos de esta manera, y como les dije al principio, cuando hablamos de pastores, ancianos, obispos o presbiterio, ejercen la misma función, ¿verdad? Pero ya cuando nos referimos ya localmente a los ancianos, ¿verdad? Ya de manera plural, ¿verdad? No pueden ser llamados todos ancianos, ¿verdad? Que predican o que enseñan, porque uno es el llamado, y ese es el principal o el pastor principal, ¿verdad? Y que también es conocido como anciano, pero ese pastor principal es el que llama a los otros ancianos para que le ayuden en la administración y en el trabajo dentro de la iglesia local. Tito capítulo 1, versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, la tarea del pastor principal, que es el anciano que enseña, hermano, también su tarea es llamar a ancianos para que le ayuden dentro de la iglesia local, ¿verdad? Y incluso, como en este caso, ¿verdad? Establecerlos, hermanos, y dejarlos allí, por si en algún motivo o algún caso el pastor tuviera que salir, esos ancianos pueden tomar y pueden ayudar a controlar, ¿verdad? Y a llevar el desarrollo de la iglesia, mientras el pastor principal o el anciano principal no está, hermano. Entonces, estos ancianos, hermanos, que son llamados, y aquí hay que hacer una aclaración y tenerlo en cuenta, porque el que es llamado a ser anciano, hermano, ¿verdad? No porque tiene el título de anciano, quiere decir que ya puede hacer lo que quiera él. Ha sido llamado a anciano, hermano, y por lo mismo que ha sido llamado, se tiene que sujetar en amor, ¿verdad? Aclaro, en amor al pastor principal, que también puede ser conocido, ¿verdad? Valga la redundancia y la repetición de la palabra, hermano, como el anciano que enseña. Entonces, los ancianos que son llamados a ayudar a la congregación se someten y se sujetan al pastor. Allí, hermano, hay ¿cómo les pudiera decir, hermano? Una discrepancia probablemente en algunas congregaciones, ¿verdad? Porque en algunas iglesias, hermanos, existe la directiva o la mesa de ancianos, y esa mesa de ancianos o esa directiva, hermano, gobiernan, ¿verdad? Y el pastor se somete a esa directiva, y eso no es, hermano, lo que la escritura enseña. O sea, yo estoy de acuerdo y podemos formar una mesa o una directiva donde haya varios ancianos, ¿verdad? Pero todo ese grupo de ancianos se tienen que someter al pastor local, ¿verdad? Por eso que leímos la escritura, Tito capítulo 1, verso 5. Por esta causa te dejé en Creta. Pablo ya había dejado a Tito en Creta como el anciano principal o el pastor principal, ¿verdad? Y él iba a llamar a otros ancianos, y estos ancianos se iban a someter a él, ¿verdad? Entonces, lógicamente que a las personas que él llamara se iban a someter a Tito. Y por consiguiente, hermanos, porque esto es una sumisión voluntaria y por amor en el nombre de Jesús. Por eso es que Pablo deja a Tito, Tito llama a los ancianos, ¿verdad? Y todos se someten por amor a la autoridad máxima, hablando localmente, que es el pastor, ¿verdad? Y todo esto, hermano, es por amor. O sea, si alguien está pensando, no, pues que el anciano... Bueno, hay iglesias, ¿verdad? Hay que hacer una separación aquí, ¿verdad? Porque pudiéramos decir, no, pues le están pagando. Hay iglesias que tienen la capacidad de pagar, hermano, el salario de un anciano para que se pueda quedar a trabajar a tiempo completo en la congregación, y ello le ayuda, hermano, a que el pastor esté un poco más desahogado y pueda tener, hermanos, más flexibilidad en el desarrollo él como pastor, hermano.
Entonces, para eso son llamados, ¿verdad? Entonces, pero estos ancianos, hermanos, son llamados de manera, digamos, selectiva, hermanos, con el propósito de que ellos sean ejemplo también a la congregación. Para que ellos, hermanos, con su ejemplo enseñen, ¿verdad?, a los santos en la iglesia, hermanos. Primera de Pedro, vamos a leer la escritura. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Verso 2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Perdón, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, los ancianos que son llamados a ayudar al pastor, hermano, o sea, lógicamente que el pastor va a tener cuidado a la persona que va a llamar para darle ese privilegio, ¿verdad? Porque él va a ser, hermano, ejemplo. Y aquí, aunque pudiéramos nosotros decir, no, pues pueden llamar a ancianas, pueden llamar mujeres a esa posición. La escritura, hermano, no me da a mí espacio para poder decir, sí, pueden entrar mujeres a ser ancianas en la congregación. Solo a hombres es el llamado. Entonces, no estoy diciendo que las hermanas no pueden servir, ahorita vamos a llegar a ese punto, ¿verdad? Sí pueden servir, pero para este específico ministerio, hermano, las mujeres, ¿verdad? Yo no puedo darle el espacio para decir, no, sí, podemos tener ancianas en una directiva, ¿verdad? No hay una cita donde hable de eso, para que yo pueda decir, por lo menos por aquí pudieron entrar ellas. No, ¿por qué? Porque los ancianos, en el proceso, en el desarrollo de la iglesia local, hermano, como la iglesia vaya creciendo, esos mismos ancianos pueden ser enviados a ser pastores principales o anciano principal de una nueva congregación. Y todo este sistema, hermano, se vuelve a repetir y se lleva a cabo en el mismo orden, ¿verdad? Y todas las iglesias van siguiendo y por eso, hermano, es que existe la sana doctrina, porque se van llevando a cabo en el orden que mandan las escrituras. Cuando se rompe, hermano, el esquema, digamos, bíblico, es cuando empiezan a haber locuras de congregaciones y empieza a haber un desorden y empieza a haber, hermano, lo que no está dentro o lo que no respalda las escrituras. Entonces, por eso es que los ancianos deben ser ejemplos, ¿verdad? Ahora, no solamente como ejemplo dentro de la congregación, ¿verdad? Regálenme su atención, hermanos, por favor, acá. No solamente como ejemplo, sino, hermano, que el anciano, ¿verdad? Y esto es importante porque probablemente, como les dije hace un momento, la directiva tiene el control y el pastor se somete al control de la directiva, ¿verdad? Pero en realidad, hermano, el mayor propósito hablando personalmente, hermano, yo considero que el mayor propósito del llamado de un anciano, hermano, es que esté velando por la salud espiritual de la congregación. ¿De qué manera, hermanos? Cuando el pastor está predicando, hermano, un anciano, ¿verdad? Por eso que les digo que este es un privilegio bien especial. Un anciano no puede, hermano, ser llamado sin que conozca las escrituras. No se puede llamar un anciano, hermano, valga la redundancia, a ser anciano si no tiene, hermano, conocimiento de la doctrina. ¿Por qué digo esto, hermanos? Gracias, hermano. Porque el anciano, cuando es llamado, sirve de ejemplo, está para enseñar a los demás, hermanos, pero también tiene que tener cuidado de lo que se está enseñando desde el púlpito. Por eso es que les digo que debe de saber la palabra y debe conocer la doctrina. ¿Para qué, hermano? Para que si por algún motivo, alguna razón, el pastor empieza a desviarse, el anciano con toda autoridad, hermano, si son dos ancianos llamados a ayudarle, allí sí, hermano, los ancianos con la autoridad y de la misma manera que ellos se someten al pastor en amor,
¿verdad? Con ese amor llaman al pastor y le dicen, mire, pastor, usted se está desviando de esto, usted dijo esto, esto y esto, o una de dos, o no entendimos, nos aclara, o se corrige y se vuelve a meter en el mismo camino donde estamos todos, ¿verdad? Entonces, es allí, hermano, donde el mayor, digamos, la mayor labor que ejerce el anciano, ¿verdad? No el que enseña, el anciano administrador, ¿verdad? Pero que tiene cuidado, hermano, de la doctrina. Vamos a ver entonces, hermano, cuáles son, ¿verdad?, los requisitos para que este tipo de hombres puedan entrar a tomar este privilegio, ¿verdad? Y dice la Escritura, 1 Timoteo 3, palabra fiel, si alguno, anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, y dice, hermano, apto para enseñar. En este caso, hermanos, o sea, estamos viendo que apto para enseñar se está refiriendo a las Escrituras. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y aquí, hermano, voy a hacer un espacio. O sea, cuando se está refiriendo a un neófito, está diciendo la Escritura, no una persona nueva. Un anciano, hermano, no puede ser alguien que acaba de entrar a la congregación. Un anciano no puede ser, hermano, alguien que apenas tiene unas semanas que acaba de llegar o que apenas se acaba de entregar al Señor. El anciano tiene que ser alguien que ya tiene bastante tiempo en la congregación, que tiene, hermano, un reconocimiento por los demás hermanos de la congregación, ¿verdad? Y que, hermano, que está en capacidad de poder tener, hermano, este privilegio. Y claro, como estamos leyendo, hermano, que cumple con estas responsabilidades que Dios exige para este anciano. No un neófito, no sea que amaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Verso 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. O sea, no solamente que los de la congregación, ¿verdad?, digamos, estén de acuerdo en el nombramiento de anciano, sino que la gente de afuera que no pertenece a la congregación sepa que el tal hermano que está siendo llamado, ¿verdad?, es una persona que no es hermano de, ¿cómo les puedo decir? Que sea señalable, pues, sino que donde él camine, cuando no esté en la congregación, se sabe que es un hombre de respeto, que es un hombre que lo conocen, que puede ser un hombre que está lleno de la iglesia, ¿verdad? Pero que no es una persona, hermano, que se está metiendo en problemas a cada rato. Porque eso, hermano, también desacredita y quedaría entonces excluido de este privilegio, ¿verdad? En Tito también Pablo menciona algunas características o requisitos para esta posición de anciano. En Tito capítulo 1, el versículo 7 al 9 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Ven, aquí en este caso no está diciendo anciano, está diciendo obispo, y como les dije al principio, se refiere a la misma palabra. Sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel. Escuchen, Pablo a Tito y a Timoteo en la misma, la misma característica, que tiene que tener conocimiento de la palabra, lo que yo les decía, hermano. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y este punto, hermano, es importante porque puede ser, ¿verdad?, que el pastor se esté desviando de la enseñanza, de la doctrina. Los ancianos vienen, lo llaman en privado y le comentan de la posición o de la porción o de la enseñanza que estuvo dando, ¿verdad? Si el pastor, hermano, es un hombre de Dios y se equivocó, va a reconocer en su momento que se equivocó y probablemente, hermano, fue un error. Y no es que el pastor esté desviado, simplemente se equivocó. Pero los ancianos están allí pilas, hermano.
pilas sabiendo que cualquier error, porque hermano, si la gente está aprendiendo, algún otro hermano puede decir, no, el pastor está enseñando esto equivocado. Entonces se pueden acercar al anciano y le pueden preguntar, entonces ya los ancianos pueden decir, no, sí, el pastor se equivocó, él va a corregir, él va a mencionar, no sé, lo que sea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hermano, es un hombre de Dios. Pero cuando no hermano, los que están sentados allá son ignorantes de la Biblia, jamás se van a dar cuenta de lo que dice el pastor, jamás van a entender si el pastor está equivocado. Miren, hay un pastor en Guatemala, no voy a decir su nombre, ¿verdad? Yo miré una porción, habla de un mago llamado Bar Jesús, que él le dijo a los apóstoles que él les compraba el don, que él les daba dinero para que él pudiera recibir el don del Espíritu Santo, y donde él impusiera las manos, pues todos recibieran el don del Espíritu Santo. Y este pastor dijo, por lo menos este hombre está queriendo hacer algo bueno porque lo quiere comprar. Hermano, y si la gente, y la gente es ignorante, porque después de allí él aplicó, hermano, para empezar a sacarle el dinero a la gente. Pero cuando una persona sabe que lo que está diciendo es equivocado, entonces, hermano, no se deja manipular. ¿Por qué? Porque sabe que la Escritura no está enseñando eso. Porque sabe que lo que el pastor está diciendo, hermano, es incorrecto. Entonces, allí, hermano, entran los ancianos. ¿Qué pasa en ese tipo de congregaciones como le estoy hablando? Perdón, allí no hay ancianos. Allí está el pastor y tiene un grupo de líderes que están, hermanos, sometidos a la autoridad de ese pastor, pero no hay ancianos. Porque los ancianos, hermanos, pueden mover. Fíjense lo que puede llegar a ser en un caso cuando hay un grupo de ancianos que conocen la palabra y el pastor sigue, hermano, en sus enseñanzas equivocadas. Los ancianos que ya son llamados, hermano, que son reconocidos por la congregación, tienen la capacidad, hermano, si quieren, ¿verdad? Y esto sería localmente, no sería a manera general en todas las iglesias, sería localmente, hermano. Tendrían la capacidad ellos de convocar al pueblo, ¿verdad? Y de decir que el pastor está equivocado y no se quiere someter a reconocer su error a través de las Escrituras. Y esto, lógicamente, que produciría una división dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero esto es lo importante cuando los ancianos conocen las Escrituras. Cuando no conocen, hermano, al pobre miembro de la iglesia, hermano, le dan gato y él piensa que está comiendo pollo. Porque no conoce, hermano. Pero cuando conoce, hermano, esto es cuando conoce, hermano, es otro cantar. Y ya yo conozco pastores que los ancianos se les han puesto, hermano, y lo han hecho encaminarse al pastor, hermano, y el pastor sigue derecho otra vez, ¿verdad? Pero ha sido por eso, hermano, porque los ancianos han tomado la responsabilidad espiritual, moral, hermano, ¿verdad? Y bíblica de corregir en su momento o de alinear al pastor cuando se está desviando. Por eso que les digo, cuando es un hombre de Dios va a reconocer su error y se va a volver a meter al camino. Pero cuando no, hermano, se pierde, ¿verdad? Entonces, allí están las dos diferencias. Los ancianos que ministran. Ahora, el anciano que ministra, hermanos, o el que enseña, ¿verdad? Se dedica a la predicación y a la administración. El anciano administrador, cuando una iglesia es bastante grande, hermano, ayudan en lo que son las finanzas también, ¿verdad? Y el pastor principal o el anciano que enseña, hermano, tiene el control de todo, pero con ayuda de estos ancianos. Entonces, esta es la diferencia de uno y de otro. O sea, los ancianos que administran también pueden predicar, ¿verdad? Como les dije, en un caso que el pastor sale y los ancianos tienen la capacidad para poder enseñar y predicar también. Pero la responsabilidad completa cae y la autoridad completa cae sobre el pastor principal o el anciano que enseña. Entonces, allí hacemos esas dos diferencias, hermano. Probablemente no en todas las iglesias se maneja así. Probablemente algunos la directiva, como les mencioné, ¿verdad? Es la que tiene todo el control. Pero en nuestro caso, caso específico, así se trabaja aquí, ¿verdad? Solamente el anciano ministro es el que tiene el control, ¿verdad? Y mientras los ancianos van aprendiendo, van sabiendo, ¿verdad? Y van oyendo, no se desvía el pastor, todo va a ir de maravilla, digámoslo de esta manera.
Entonces ya hablamos de los ancianos. Vamos a hablar ahora acerca de los diáconos. ¿Qué significa la palabra diácono? El griego usa la palabra diaconeo para diaconado o diáconos, ¿verdad? Y lo relaciona con el mismo significado de ayudante o servidor. O sea, un diácono, hermano, es un ayudante o un servidor. Nosotros los conocemos, hermano, mayormente como servidores, ¿verdad? Pero se distingue, hermano, porque son los que están al pie del cañón, digamos, al pie del cañón allí batallando, hermanos. No pasa nada, hermanos. Acá estamos todos juntos. Entonces, vamos a leer una porción, capítulo 6 del libro de Hechos. Y vamos a ver dónde entran, hermanos, ¿verdad? Estos diáconos dentro de lo que es la obra del Señor. Capítulo 6 del libro de los Hechos. Si me acompañan. Dice la Escritura, verso 1 en adelante. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos con todos los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Verso 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Verso 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y verso 7 dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué vemos en esta porción de este capítulo 6? La necesidad, hermano. Por eso es que les dije que es el significado, ¿verdad? Quise introducir con el significado, que es un diácono o diaconeo en griego, es un ayudante o un servidor. En este capítulo 6 estamos viendo, hermano, que había un problema, ¿verdad? Mayormente de atención. Y fíjense que la iglesia había llegado a una capacidad donde los discípulos, hablemos de los 12, de los apóstoles, o bueno, los discípulos también, los apóstoles, hermano, ya era demasiada gente. Y ellos no podían, hermano, atender todo, o sea, predicar, la oración, hermano, la atención al pueblo, ¿verdad? La atención a las viudas, la atención a los jóvenes, la atención a los niños, la atención a los adultos. No podían, hermano, con todo. Y dice la Escritura que las viudas estaban siendo desatendidas. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí, hermano? O sea, ¿era que los apóstoles estaban incompetentes para hacer esta tarea? No, lo que pasa es que el Señor los mandó a ellos a predicar la palabra. Entonces, la congregación, hermano, a medida que va creciendo, van surgiendo otras áreas. Por eso que les dije al principio, hermano, o sea, los elementos principales dentro de la organización de la iglesia, hermano, son 3. Los ancianos, pastores, obispos, presbiterio, como lo quieran llamar, los diáconos y los santos, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que los diáconos, en este caso, el problema de la desatención a las viudas, hermano, surge para que los apóstoles vieran la necesidad de que ellos necesitaban ayudantes o diáconos o servidores. Entonces, ¿qué dijeron los apóstoles? No, nosotros podemos con todo, no necesitamos ayuda de nadie. Dijeron ellos, ¿saben qué? Esto es demasiado, estoy parafraseando, esto es demasiado. O sea, ya no podemos nosotros dedicarnos a la escritura, dedicarnos a la oración y atenderlos a todos. Verso 3 dice:
Porque ellos convocaron, en el versículo 2 dice la escritura que ellos convocaron a todo el pueblo que ya había creído en el Señor, ¿verdad? Voy a leer desde el verso 2, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, fíjense lo que dice multitud, no un grupito, multitud. Dice, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Miren, hermano, esto es importante dentro de una congregación. O sea, porque como pastor principal lo digo, hermano, nosotros, o por lo menos yo, ¿verdad? Mi tarea principal es tener un mensaje para el pueblo. Por lo menos localmente hablando. Que ellos puedan irse a casa, hermano, meditando en una porción de las tantas citas que yo doy en el mensaje. Estoy diciendo localmente, ¿verdad? Mi tarea, hermano, no es tomar un versículo y de ese versículo aventar un discurso, hermano, y jamás otra vez volví a mencionar la escritura. Eso no me gusta a mí. Yo tengo, hermano, como hábito personal, que en los mensajes que yo doy, hermano, haya suficiente respaldo bíblico de todo lo que estoy diciendo. Para que la gente o los hermanos que están aquí, hermano, vean que todo esto que estoy mencionando está dentro de la palabra del Señor. Entonces, dice la escritura que los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros estemos dejando la lectura. O sea, probablemente, hermano, como ya era una multitud, lo vemos en el verso 2, probablemente ellos se estaban, hermano, dejando un poco, hermano, la oración en la lectura. Estaban desatendiendo lo importante para atender. No es que el pueblo no era importante, pero no era más importante que el Señor. Y aquí yo voy a hacer un espacio, hermano, y entrando en eso, hablando de importancia. Porque, ¿qué es más importante para nosotros en nuestro diario vivir, hermano? ¿Qué es más importante? O sea, estamos hablando de un caso real. ¿Qué es más importante para nosotros? Y hablo, me dirijo a los que creemos en el Señor. ¿Qué es más importante para nosotros? Hermano, si hay una reunión, lógicamente, hermano, pienso yo que si hay una reunión donde se está convocando, valga la redundancia, a reunirnos, hermano, para buscar del Señor o para aprender de su palabra, eso tendría que ser más importante que otra cosa. Y me refiero y me dirijo y vuelvo a repetir a los creyentes. Porque ciertamente, hermanos, si hay algo que para el mundo es importante y los creyentes, hermanos, se están involucrando en ello, lógicamente que entonces el Señor queda en segundo lugar o en tercero. No es importante. Entonces, nosotros tenemos que tener como prioridad, y vuelvo a remarcar a los creyentes, como prioridad, hermano, buscar del Señor en primer lugar. Yo no estoy diciendo no trabaje, yo no estoy diciendo no vayas a la escuela, yo no estoy diciendo no tengas tu... No me estoy refiriendo a nada de eso, sino que cuando se convoca a reunión, hermano, ¿por qué creen que todos los servicios, verdad? Y eso es solamente para que lo piensemos. ¿Por qué creen que todos los servicios de entre semana, hermano, no son en la mañana? ¿Creen que no se pudiera hacer un servicio de viernes a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana como lo tenemos nosotros? ¿No se pudiera hacer? Sí se pudiera hacer. Pero se hace en la noche o se hace en la tarde, hermano, porque se considera que ya todos los hermanos cumplieron con sus labores dentro de lo que es su familia. Entonces, a las 7 de la noche son pocos, no es la mayoría, porque hay gente que trabaja en la noche, o hay hermanos que trabajan en la noche, ¿verdad? Pero la mayoría ya no trabaja. Entonces, por eso se convoca, hermano, a santa reunión, porque esto es una santa reunión, a venir a buscar del Señor en la noche, para que todos puedan venir, hermano. Ya sea, como en nuestro caso, miércoles, viernes o domingo, ¿verdad? Independientemente de cada congregación, todos deberían de asistir en los días de reunión. Porque eso sería importante, hermano. Pero en este caso, volvemos otra vez al punto, ¿verdad? Para los discípulos era importante eso, la palabra y el ministerio de la oración, y estaba siendo desatendido por la multitud. Hermano, cuando nosotros dejamos de lado, hermano, el ministerio,
de congregarnos, porque solamente tenemos que ir a congregarnos, hermano, estamos perdiendo lo más importante. Aquí tenemos que tener en cuenta, hermano, cuando entre semana, ¿por qué les digo? O sea, las actividades de la semana son más importantes que venir a buscar del Señor. Yo no creo, hermano. Ojalá que el Señor no venga, hermano, y nos agarre perdiendo el tiempo. Y por eso es que los apóstoles, hermano, estaban preocupados, porque ya era una multitud. Ya allí ya no solamente se necesitaban llamar ancianos, sino se necesitaba llamar a diáconos. Verso 3 dice la Escritura: buscad pues, porque la multitud era grande y los discípulos no podían dejar, hermano, la palabra para atender a todos los demás hermanos. El verso 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y vean, hermanos, de sabiduría, que conozcan la palabra, a quienes encarguemos este trabajo. Estos hermanos, estos diáconos, estos ayudantes, estos servidores, hermanos, no iban a ser cualquiera, hermano. Otra vez, vuelvo a ese punto. Tienen que ser gente llena del Espíritu Santo, que conozcan las Escrituras, hermano. Nunca se puede llamar, hermano, a cualquier área de la congregación, hermano, a un neófito, a un nuevo. Nunca. Porque puede haber errores, hermano. Me gustaría quedarme más en esta área de los diáconos, para que viéramos nosotros qué pasa, hermano, cuando se llama gente capacitada, ¿verdad? Pero no hay tiempo. Pero el punto es de que esta propuesta, dice la Escritura, que agradó. Verso 4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Verso 5 dice: agradó la propuesta a la multitud y eligieron, fíjense bien, era una multitud y eligieron solamente 7 hombres. O sea que dentro de esa multitud, hermano, había 7 que sí estaban capacitados para ayudar a servir, para ayudar a atender, hermano, para ser diácono. Y los nombres allí están. Verso 5 dice: eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Cuando los llamaron, impusieron las manos, oraron por ellos, hermanos. Y fíjense, ¿qué sucede cuando el Señor llama a alguien al ministerio? ¿Qué sucede? Que todos los demás, porque esto es una congregación, hermanos, donde el que gobierna, hablando espiritualmente, hermano, es el Señor. Todos los demás se sujetan a esos que el Señor está llamando. Todos los demás. Aquí no es que él no me cae bien, yo no le voy a hacer caso a él, yo le voy a hacer caso al otro hermanito. No. Todos. Esta congregación del capítulo 6, sin hacer más números, hermano, estábamos hablando más o menos alrededor de que, por lo que dice la narración bíblica, alrededor, esta multitud de la que hablan los apóstoles, alrededor de unos 5,000 hermanos, más o menos. Y solo 7 hombres, más los 12 hermanos, que llamó el Señor, eran los que estaban dirigiendo este grupo. Como les digo, me gustaría quedarme más tiempo allí para que vean cómo es que se somete la congregación a esto. No es que se somete, sino que se sujetan a la autoridad que Dios les da, delegada por el Espíritu Santo, porque por eso tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo para servir, ¿verdad? Entonces, aquí sí, hermano, en este caso sí entra, ¿verdad? Aunque las características, o los requisitos, ¿verdad? Los vemos ahí en el capítulo 6. Pero en este caso, sí entra, hermano, el área femenina. Aquí sí. Y hay porción de la Biblia. Vamos a leer Romanos 16, 1. Dice: os recomiendo además
vuestra hermana Febe, la cual es diaconisa, oigan atención, además, dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. O sea, ella era una ayudante, ella era una servidora, ¿verdad? Ella era llamada diaconisa. En este caso, hermano, sí hay una posición, sí hay ministerio para las mujeres, ¿verdad? Para que sean llamadas diaconisas. O sea, ¿por qué, hermanos? Porque como es multitud, va a haber muchos hombres, va a haber muchas mujeres. Las mujeres también llenas del Espíritu Santo, con estas mismas características, pueden atender las mesas, ¿verdad? Y es allí donde el Señor, hermano, empieza a obrar, empieza a formar, ¿verdad? Los que pueden ser los futuros diáconos, las futuras diaconisas, ¿verdad? Entonces ya hablamos de los ancianos, ya hablamos de los diáconos y las diaconisas, ¿verdad? Vamos a hablar de los santos, hermano. ¿Quiénes son estos santos? No son los santos que se le prende veladora, no son los santos, hermano, que están en un cuadro. Son los santos que se han rendido a Jesucristo, que el Señor ha justificado con su sangre, ¿verdad? Y ahí entramos todos, diáconos, diaconisas y ancianos, presbiterio, pastores, hermano, ancianos, como quieran llamarle, allí entramos todos. Los santos somos todos los que estamos en la congregación, hermano. Dice la Escritura, Hechos capítulo 9, ya vamos casi terminando, hermanos. Hechos capítulo 9, versículo 13, dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? O sea, Ananías se está refiriendo, hermano, cuando el Señor le dijo que fuera a orar por Pablo, ¿verdad? Y Pablo poco antes había perseguido a la iglesia y había llevado muchos a la prisión y muchos habían muerto por culpa de Pablo. Ananías se está refiriendo, hermano, pero Ananías se está refiriendo con un calificativo, hermano, como santos a cada uno de los miembros que ya no estaban. Repito la porción. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, ¿verdad? O sea, refiriéndose a los santos de la congregación. Verso 32 de este mismo capítulo 9 del libro de Hechos. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia. O sea, aquí Ananías en el verso 13 se refiere a los santos que allá habían o que ya estaban en la presencia del Señor. Y en este versículo 32 se está refiriendo a los que están en Lidia. O sea, tanto los que están ausentes espiritualmente hablando, como los que están físicamente, hermanos, son llamados santos. Romanos capítulo 15, el verso 25, dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. O sea, el título de santo, ¿verdad? No se está refiriendo, hermano, porque uno sea mayor que el otro, sino que somos santificados por la sangre del Señor. Somos justificados por la sangre de Jesús. Y por eso es que somos llamados santos. Porque Él nos ha hecho santos. O sea, Él nos ha librado de la muerte del pecado, hermano. Nos ha justificado. Y nosotros somos llamados santos por el sacrificio del Señor. Él, cuando nosotros nos llamamos, hermano, o en este caso está llamando a los santos, se refiere a aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que le han entregado su vida al Señor, aquellos, hermanos, que se están sometiendo a la voluntad de Dios y que siguen al Señor a través de su palabra. 1 Corintios 1, 2, vamos a terminar ya. Dice 1 Corintios 1, 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro.
Aquí en esta porción específicamente, hermanos, está diciendo que somos santos por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Lo repito y finalizo, hermanos. Verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, la organización de la iglesia local, hermano, como principal, y con esto finalizamos, ¿verdad? Lleva estos tres elementos, ¿verdad? Los ancianos, anciano ministro, anciano administrador, los diáconos y las diaconisas y los santos, que son todos aquellos que han sido, hermano, justificados, que han nacido de nuevo, hermano, que el Espíritu Santo mora en ellos. Estos tres elementos son los que componen, hermano, la organización de la iglesia local. Amén. Vamos a orar, hermanos, cerramos nuestros ojos. Señor y buen Padre, te damos las gracias. En esta noche te bendecimos porque eres tan bueno con nosotros, Señor. Y estos temas en lo personal, Señor, me fortalecen. Y yo creo que a todos nos fortalecen, Padre, porque no solamente recordamos, Señor, que si algo tenemos es por ti, sino que también, Padre, podemos servirte, Señor. No solamente servirte a ti como nuestro Señor y Salvador, sino servir a tus santos, Padre, en la congregación. Servir como un diácono, como una diaconisa, Señor, como un anciano ministro, como un administrador, Señor, dependiendo el llamado que tú hagas, Padre. Pero en realidad todos, Señor, somos santificados por ti, Señor amado. Te damos las gracias en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Se me estaba